Lógicas, imagino. Aunque no sé si un ideal internacional o algo así. Sí, lo estoy planteando, todavía no lo sé. ¿Qué quieres estudiar para escoger ese bachillerato? Pues no lo sé muy bien, todavía no lo tengo claro. De hecho, psicología me interesaba bastante. Pero claro, para ahí tendría que irme más por letras, yo creo. No lo sé. ¿No? Ciencias de la salud. De la salud. Bueno, es que también, ya, neurobiología también me interesa. Pero no lo sé todavía. ¿Periodismo? Periodismo me da un poco más de cosa. Hombre, hola, yo soy Violeta Villuendas y conmigo está Raquel Llévenes, graduada en Pedagogía por la Universidad de Salamanca, con formación en Mindfulness y experta en trastornos de la personalidad. Y a mi lado está José Antonio Olmedo, graduado en Psicología por la Universidad Complutense, el profesor de la UCM y experto en Psicología de la Salud y de la Enseñanza. Bueno, primero agradeceros mucho de estar con nosotros y poder habernos dedicado este tiempo para hacernos saber más. En esta sesión vamos a tratar un tema que creemos que es de gran importancia y del que todos tendríamos que tener más información, que es el suicidio.
Vamos a tener en todo momento una línea abierta de Discord por si tenéis alguna pregunta de forma anónima y seria que queráis compartir. Al final de la sesión ellos podrán responderlas. Y además tenemos un correo que, para contactaros con ellos si necesitáis ayuda o más información sobre esto, que imagino que saldrá en pantalla. Así que muchas gracias y vamos a empezar. Muy bien. ¿Queréis decir algo? Que estamos encantados de estar con vosotros. Muchas gracias. Primero queríamos preguntar, ¿qué indicio podemos observar en una persona que tiene intenciones de este tipo? Bueno, el fenómeno del suicidio es muy complejo. Cuando hablamos de este concepto estamos hablando de no de una enfermedad, sino a veces de una idea, en ocasiones de un pensamiento recurrente que baña nuestra mente y nos inunda. En ocasiones podemos hablar también de un momento de toma en consideración, de planificación, de pensar que es posible y de cómo podría hacerlo. Y luego, lógicamente, pues tenemos que hablar de la conducta suicida, ¿no? Del intento, a veces consumado y a veces no. En general, hay que decir que todas las conductas suicidas tienen un rastro, tienen miguitas que explican que hay sufrimiento, que hay dolor psicológico, que hay una gestión emocional compleja de lo que estás viviendo, de cómo lo estás viviendo, pero no siempre es muy evidente. Todo el mundo podría pensar que la persona que piensa en quitarse la vida y que todavía no ha pensado en cómo hacerlo, pero piensa que es una posibilidad, pues pensamos que ordinariamente debería estar triste, melancólica, apática, mostrando de una manera explícita su dolor, su sufrimiento, pero esto no siempre pasa. A veces asociamos casi exclusivamente suicidio, tendencia al suicidio con enfermedad mental, y esto no es exactamente así. Hay personas que piensan que se les pasa por la mente la posibilidad de la muerte autoinfligida, del suicidio, y no están enfermas, no tienen un trastorno psicológico. Hay otras que sí. En definitiva, estamos hablando de un fenómeno que es muy complejo, pero para dejarlo de una manera, yo creo que clara, así encima de la mesa, lo que sabemos es que el tronco común de este fenómeno nos habla de tres aspectos, tres ingredientes fundamentales, y es dolor y sufrimiento psicológico, en gran medida, desesperanza, que es un grado de aturdimiento psicológico que te invade y que te hace pensar que no hay salida a la situación en la que te encuentras, y desconexión con las personas, con tus proyectos vitales y demás. Esos serían tres elementos que suelen estar en la conducta suicida como fundamentales. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudar a esa persona que lo está pasando tan mal, como personalmente? Bueno, yo voy a contestar, pero no quiero monopolizar esto, porque Raquel, a la que acompaño a muchos centros cada día, seguro que tiene también muchas pistas en relación con esto y con otras preguntas más, ¿no? Pero en general, cuando a una persona se le pasa por la mente la idea de la muerte como posibilidad de salvar su penosa vida o su dolorosa vida, que esto es lo más trágico que hay, deberíamos entender
que esta sociedad, en sus distintos núcleos, debería crear posibilidades para que la gente que está viviendo esta experiencia pudiera hablar de ella con naturalidad y pudiera expresar esta circunstancia, este sentimiento, sin miedo a que se le juzgase, sin miedo a que se invalidase ese pensamiento o esa idea. Por lo tanto, el otro día me preguntaban a mí qué se puede hacer, por ejemplo, en un centro educativo para prevenir la ideación, la fabulación relacionada con la idea de la muerte. Bueno, y ya digo, cuanto más nos vamos acercando a la conducta, pues nos acercamos a una situación todavía más inquietante. La planificación o incluso la intención, fundamentalmente, es vincular. Si nosotros, como profesores y profesoras, somos capaces de vincularnos con los chicos, con las chicas, desde el punto de vista emocional, afectivo, tendremos la oportunidad de que cuando se está sufriendo nos puedan hablar de ello. No sé si quieres comentar. Sí. José Antonio y yo trabajamos en una unidad de convivencia dentro del equipo socioemocional, y nuestro trabajo pues, nos permite visitar centros como este y ver el gran trabajo que se hace en los centros educativos. Y si algo tenemos claro y hemos aprendido es que dentro de un centro educativo en el que pasamos tantas horas, pues esa desesperanza que nos contaba José Antonio, cuando alguien no ve salida, ¿no? Y ese sufrimiento le invade, el sentirse escuchado incrementa y tiene un valor enorme para esa persona. Compañeros, profesores y bueno, todas las personas que formamos la comunidad educativa tenemos un papel importante en este tema. Y ya una vez, ¿qué repercusiones podría tener el suicidio de una persona en su círculo de relaciones, en sus amigos, en sus familiares? Porque imagino que al final es una cosa que no es solo de una persona, sino que va a afectar a todo su entorno, ¿no? Sí, eso está además muy, casi hasta medido cuantitativamente, ¿no? Una persona, no solo la persona que consuma el intento y muere por suicidio, sino la persona que lo intenta, esa situación genera un impacto muy grande en un entorno entre 6, 10, 12 personas durante mucho tiempo, porque estamos hablando de que este es un fenómeno que básicamente ha estado oculto durante prácticamente toda la historia, no se ha querido hablar de él, es un fenómeno tabú. Hasta hace relativamente nada no se podían enterrar en los cementerios religiosos a personas que se habían quitado la vida. En la Edad Media se les cortaba la cabeza, las personas se quitaban la vida, es decir, y se las enterraba de manera diferente. Así que estamos hablando de un fenómeno muy, muy traumático, del que se ha hablado muy poco, pero que cuando impacta en un entorno relacional, de familia, de amigos y demás, pues imaginad que claro, provoca una auténtica convulsión. Sentimientos de culpa, sentimientos de desesperanza, no me di cuenta, pude hacer más, la sensación de pérdida también, ¿no? No voy a verle, el pensar en cuánto ha tenido que sufrir esta persona para realizar esta conducta. Bueno, imaginad esto y poneros en esa situación, y es fácil entender que hay un núcleo en círculos concéntricos de más a menos que afecta a muchas personas, y por lo tanto estamos hablando de un fenómeno. En España, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que en el año 2020, que son los datos que tenemos ahora, han muerto 3.941 personas, si no recuerdo mal, por suicidio, que es el doble de las personas que mueren, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en accidentes de tráfico. Otro fenómeno que es tremendamente dramático
en nuestra sociedad son las mujeres que mueren por violencia de género, que son en torno a 55, 60, 70 cada año, terrible, ¿no? Muchas personas, muchas mujeres maltratadas, pero las que mueren. Fijaos el escalado, la cantidad de medios que ponemos para visibilizar, para sensibilizar a la población, y está muy bien en estos fenómenos, en estos terribles fenómenos, dramáticos fenómenos como es la muerte por violencia de género o la muerte en accidentes de carretera. Y, sin embargo, mirad las cifras que he detallado y el poco empeño que se pone a visibilizar este fenómeno en la sociedad. Nos da miedo. Y nos da miedo porque es muy impactante, porque pensar que alguien decide quitarse la vida, pues prácticamente le quiebra el corazón. Y es cierto que este fenómeno afecta no solo a la persona que se va, sino afecta de manera muy, muy, muy sustantiva en distintos grados a un buen número de personas, lógicamente, cercanas. Y sobre la salud mental, todo lo que hay antes, ¿creéis que en la adolescencia se descuida o no se trabaja lo suficiente? Esto lo hacemos mucho, normalmente. No, está bien. Es eso. ¿Qué hay antes del suicidio? Porque imagino que, claro, que hay un dolor, hay muchas cosas antes de que esa persona tome la decisión, ¿no? Sí. Bueno, lo he comentado antes. Normalmente, antes de la conducta suicida, hay muchos sentimientos encontrados que están relacionados con un dolor psicológico muy profundo, ¿no? De hecho, se conoce porque personas que han intentado quitarse la vida y que no lo han conseguido, afortunadamente, pues cuentan su experiencia y demás, ¿no? Y se sabe que aparece la idea, esa idea luego se hace, como comentaba también antes, un poco más intensa y más extensa, aparece la posibilidad de hacerlo como una realidad. Ya pienso que es una opción. Hay una fase también, se conoce, de ambivalencia, ¿no? Dependiendo del día, del momento, pienso que es una idea a rechazar o me engancho a ella otra vez. Aparece la búsqueda también sobre métodos para poder hacerlo. Es decir, estamos hablando de un fenómeno que pasa por muchas fases en general: sufrimiento, desesperanza, pérdida de interés por las cosas, pérdida de interés por las amistades, por tu proyecto de vida y al final la conducta, ¿no? Insisto en que el suicidio, y esto es importante subrayarlo, es una conducta, no es una enfermedad, es un momento en el que alguien toma una decisión, es un comportamiento. Entonces, en general, lo comentaba antes, pero abundo en la idea, la desarrollo, en general es lógico pensar que haya toda esta experiencia y sensación de que me estoy yendo, de que no estoy bien, de que no encuentro salida, de que nadie me puede ayudar, y al final aparece ese momento, ¿no? Pero hay personas que se quitan la vida sin que haya este rastro. Hay situaciones a veces de carácter, por ejemplo, sentimental, ¿no? Situaciones relacionadas con cuestiones laborales también, la pérdida de empleo y en fin, el desajuste que se organiza en tu vida, ¿no? Al ver que no vas a poder hacer frente a todo lo que tienes. Hay personas que sin que tengamos una experiencia conocida de mucho dolor anteriormente, pues deciden de una manera muy impulsiva esa conducta. Es decir, que estamos hablando de fenómenos muy, muy complejos, que se pueden prevenir. Esto que estamos haciendo sirve para prevenir, pero es muy difícil. El fenómeno, la conducta suicida no se puede predecir, y esto hay que apuntarlo bien y marcarlo. Podemos hacer prevención, podemos explicar, sensibilizar, generar vínculos para que la gente hable, cuente, conecte,
otra vez con las personas importantes, pero el comportamiento es impredecible y por lo tanto no siempre el riesgo cero no existe. Y esto es algo también muy importante de decir. En base a lo que dices, yo creo que lo has explicado muy bien. El acto es impulsivo, ¿no? Cuando se toma esa decisión, pero la ideación de muerte y de querer quitarme la vida, eso requiere un proceso de reflexión, ¿no? El cómo vamos entrando en esa desesperación y esa tristeza y las alternativas que tenemos. Entonces yo creo que el mensaje que hoy queremos lanzar, que lo estaba adelantando José Antonio, es la prevención. Se puede prevenir en ese proceso reflexivo cuando aparece esa ideación, ¿no? Búsqueda de alternativas, la petición de ayuda, y en esa franja sí que podemos hacer mucho, y también los centros educativos. Claro, porque a partir de eso, es verdad que enfocado a la adolescencia, ¿no?, que nos incumbe, es como que es un periodo de muchos cambios, ¿no?, de mucha inestabilidad emocional muchas veces. ¿Cómo podríamos trabajar nuestra inteligencia emocional o nuestra salud mental para no llegar a estos extremos, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar en ese aspecto? Porque quizás sería un método de prevención. Bueno, tienes toda la razón, Violeta, y ahí estamos empeñados, Raquel y yo, y otras muchas personas. Pensar que el problema del suicidio es un problema que se resuelve en los centros de salud mental o en los hospitales psiquiátricos y demás, pues es simplificar mucho las cosas. Todo lo que tiene que ver con la mejora de las condiciones de vida de las personas, la promoción de una buena salud mental, la promoción del bienestar psicológico y demás, y la prevención del malestar psicológico y en su caso del trastorno y de la enfermedad, pues es algo que se juega en muchos sitios. Se juega en las casas, en los domicilios, se juega en cómo nuestros padres pues son capaces de crear con nosotros un contexto, un nexo de vínculo también que nos permita, siendo hijos o hijas, nos permita hablar con ellos con tranquilidad, ¿no?, sin miedo a ser juzgados. Este es un asunto que se juega también en los centros educativos. Suelo comentar esto muchas veces y me resulta a mí muy aburrido, pero es que es una realidad. Aburrido porque lo digo muchas veces, pero es que los chicos y las chicas, tú que estás en cuarto de la ESO, llevas en un centro educativo casi toda tu vida y pasas a lo largo de cada curso escolar es prácticamente el 50% de los días que tiene un año. Es que hay que echarle a esto suficiente leña para hacerlo entender. Es decir, que los chicos y las chicas pasan desde los 3 años, que es casi la edad obligatoria, aunque no lo es exactamente, pero ya están todos escolarizados, hasta los 16, 17, 18 años, pasan casi la mitad de cada año en un centro educativo 6 o 7 horas al día. Entonces, si en los centros educativos no generamos también estos entornos para vincular, para hablar, para profundizar sobre lo que son los estados emocionales, para profundizar en los complejos procesos que tienen que ver con cómo expongo, cómo me siento y demás, y a quién se lo cuento, pues estamos perdiendo muchas oportunidades. Este no es un asunto, insisto, que se juega en el despacho con un especialista, con un psicólogo clínico o con un psiquiatra o una psiquiatra. No, se juega en muchos entornos, se juega también en el barrio, se juega también en qué hago con mi vida, los adolescentes, cuánto tiempo dedico a estar en contacto con mis amigos y con mis amigas, qué vínculos tengo con mis proyectos, el tiempo que paso también en redes sociales, el tiempo que paso en entornos. Nosotros sabemos que hay muchos chicos y chicas accedéis a contenidos en Internet que son absolutamente inadecuados y que son muy perniciosos. Y esto pasa cuando somos muy, muy pequeños todavía y nuestros padres ni se cuscan de esta historia, no se enteran. Si pensáis que eso no tiene influencia, pues os equivocáis. Eso tiene mucha influencia.
los contenidos que vemos en series, en la televisión por cable y demás, todas estas cosas tienen mucho impacto en la vida de las personas. Y por lo tanto tenemos que configurar una interpretación de cómo acometer este tema desde una perspectiva muy global, no solo con meter más recursos en salud mental, que también, sino con meter más recursos en los centros educativos y meter más tiempo y contenido para hacer un buen trabajo de prevención. Sí. Y bueno, primero quería recordar que tenéis abierto el canal de Discord por si tenéis alguna pregunta o algo que queráis saber, que os puedan contestar, ya que tenemos la suerte de que estén aquí, y el correo que os habrá aparecido por si en vuestra casa o si necesitáis ayuda o algo para acudir a eso. Y ahora quería preguntar, hay como, bueno, lo estás comentando ahora un poquito por encima, pero ¿hay algunas causas que sean las más recurrentes, o las redes sociales, o el ciberbullying, o el acoso escolar? ¿Este tipo de cosas aumentan, o hay alguna serie de condiciones genéticas o de situación socioeconómica que suelan como acelerar este proceso, o que sean las más normales? Bueno, sí se sabe mucho de esto. Mirad, hay dos constructos teóricos que están muy relacionados con este fenómeno. Uno es el de las experiencias adversas en la infancia. Hay muchos chicos y chicas que viven experiencias muy dolorosas y muy traumáticas durante la infancia, por distintas razones. El vivir en contextos donde hay maltrato, por ejemplo, donde hay violencia de género, donde la violencia ronda y campa a sus anchas en las relaciones interpersonales, el que haya, por ejemplo, también situaciones de enfermedad mental grave en el entorno familiar, las situaciones socioeconómicas muy desfavorecidas, el acoso escolar o el bullying también está muy relacionado con la ideación suicida, y esto es algo que se ha puesto mucho de manifiesto, sobre todo en los medios de comunicación, en relación con determinados casos. Y luego hay otro constructo, además del de las experiencias adversas en la infancia, que es el de los determinantes sociales de la salud, que tiene básicamente que ver con cómo nacemos, dónde vivimos y qué hacemos, ¿no? Y en qué condiciones vivimos. Entonces hay muchos chicos y chicas que llegan a la preadolescencia y a la adolescencia con una mochila con mucho sufrimiento, con mucho dolor. Y ahí hay gérmenes que indudablemente van a acercarte de una manera sinuosa, de una manera muy dramática, a pensar en que esta es una posibilidad, ¿no? Comentaba sobre el tema de lo genético. Sí, hay preguntas. Comentaban sobre el tema de lo genético. Y bueno, sobre esto hay mucha investigación y reciente, que se sabe que hay variantes genéticas que están influyendo en que aparezca esta idea de la muerte. Bueno, hay estudios que se han desarrollado, lógicamente, siempre aprovechando el tema de parejas de gemelos y demás, los entornos familiares, y parece que sí hay una conexión, ¿no? Pero, bueno, es una evidencia que hay una conexión desde la perspectiva genética, pero los aspectos sociales, culturales, vivenciales tienen un peso muy significativo. Lo genético podría ser un factor, pero si el entorno social, cultural, relacional en el que vives es un entorno favorecedor del bienestar y demás, pues tal vez ese factor genético no se desbloquee y por lo tanto aparezca, ¿no? Y estamos hablando de que en general la gente que piensa estas cosas y que las desarrolla está viviendo situaciones muy traumáticas, sin perjuicio, insisto, de que hay personas que sabemos que se han quitado la vida casi a la 8 de la mañana por un acontecimiento muy traumático. Para completar
lo que dices, José Antonio, bueno, él tiene una experiencia enorme y por eso yo creo que da una explicación mejor. Pero sin caer en una teoría reduccionista, a mí sí me gustaría hablar de dos variables que tienen, bueno, que se ponen en relieve por lo que sabemos, ¿no? Una es ese sentimiento de sentirse una carga que tiene esa persona, ¿no? Y le lleva a decir, bueno, es que estoy provocando un daño a mi familia. Y la otra variable es algunos autores lo llaman como la pertenencia frustrada, ¿no? El no tener vínculos con nadie, el sentirse solo y que no pueden contar con ninguna persona, ¿no? Esos vínculos sociales a los que hacía referencia José Antonio. Yo creo que esas dos variables están muy encima de la mesa cuando a una persona se le pasa esa idea. Muy bien. Pues mira, nos han llegado preguntas al canal que tenemos. Nos preguntan, claro, que cuando una persona está mal psicológicamente o no está bien con su salud mental y en su familia a lo mejor no lo tienen en cuenta, no le escuchan y claro, a lo mejor no puede permitirse un psicólogo o no tiene herramientas como para mejorar, ¿qué puede hacer o a quién puede acudir, quién le puede ayudar? Pues es una buena pregunta esta, pero bueno, es buena, es compleja de responder, pero lo vamos a intentar. Vamos a ver, hay veces las personas que es importante aclarar, empiezo por otro lado, es importante aclarar que no siempre en la vida vamos a estar bien. Y vivimos en una sociedad, y esto es una evidencia, que en los últimos 20 años se ha comprometido con la idea de la felicidad, ¿no? De que todo va a ser súper fantástico, súper guay, la idea del éxito, mis sueños, mis historias y demás. Una sociedad muy utilitarista, muy materialista, muy individualista y demás. Bueno, y esto está teniendo su reflejo en cómo el malestar psicológico aparece cuando no conseguimos las cosas pues que teóricamente deberíamos conseguir o que nos están exigiendo que consigamos, ¿no? Esta idea de que tú vales mucho, tú puedes, si tú quieres puedes y toda esta historia, esto está muy bien, el papel lo resiste todo, pero no todo el mundo soporta esa presión, porque ¿qué es eso de que tú lo puedes y tú lo puedes todo? ¿Y eso qué significa? Es que a veces decimos unas tonterías en el mundo de los adultos que hacen mucho daño a los chicos y a las chicas. Y hay veces que sentimos un malestar. A veces es porque no me llevo bien con mis amigos, he tenido un problema con mi novia, o porque en mi casa no hay quien soporte el ambiente que hay, o porque se me están dando mal las cosas en el instituto, o porque he tenido un follón con... en fin, en las fiestas y ahora tengo miedo de salir porque me han amenazado. Y a veces aparece el malestar psicológico y se mantiene ahí en el tiempo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a quién le digo esto, ¿no? ¿A quién le cuento esta historia? Si como nos está preguntando nuestro compañero o compañera, pues oye, resulta que en casa cuando he intentado contarlo pues no encuentro el eco suficiente porque me dicen que tú a lo tuyo y déjate de tonterías, que lo que tienes que hacer es sacar buenas notas en el instituto. No estoy diciendo nada que no se diga, es que estas cosas se dicen. O sencillamente eso no es nada, no sé por qué piensas en eso. Pues evidentemente tú cierras el canal de comunicación, dices yo aquí ya no vuelvo a contarlo, porque claro, ¿nosotros qué aconsejamos? Aconsejamos siempre tener un nexo de comunicación, aconsejamos y orientamos en los centros educativos, lo decía antes, con cómo crear vínculos con los chicos, para que los chicos sepan que hay profesores, profesoras, cargos y responsables en el centro educativo con los que puedo hablar, sin que me juzguen. Antes preguntabas, ¿qué podemos hacer? Pues si alguien a nosotros nos llega y nos cuenta, la idea de la muerte se me está pasando por la cabeza, o mando un correo electrónico a mi tutor o a mi tutora contándole que estoy desesperado o algo por el estilo, lo que nosotros siempre comentamos al profesorado en actividades de formación y demás es mejor saber qué no tienes que hacer que qué tienes que hacer.
Pero tienes que hacer cosas, tienes que escuchar, tienes que mirar, tienes que intentar evitar juicios de valor, tienes que intentar evitar frases o expresiones como no pienses en eso, tienes toda la vida por delante, qué van a pensar en tu casa. Sobre todo lo que tienes que crear es un nexo de conexión con la persona que te está contando eso, para que siga contándotelo y para ganar tiempo para volver a vincularlo de alguna manera con experiencias y demás. Pero bueno, me he enrollado, pero me desenrollo. Lo que quiero decir es que esta persona que se encuentra en esta situación debería tener, si no lo tienes en casa, debería tener en el entorno escolar un sitio donde alguien pudiese escucharte. Porque lo que te pasa en este primer momento, en el que tú te sientes mal y demás, no tenemos por qué relacionarlo con un trastorno psicológico, sino con una situación de malestar psicológico que se ha mantenido en el tiempo. En el momento en que lo cuentas y hay alguien que te está escuchando, no digo que se elimine, pero eso te ayuda a volver a conectar y reconectar. Pero siempre tenemos la posibilidad de acudir a nuestro médico de atención primaria y contarle esto. Dependiendo de la edad que tengamos, pues si somos mayores de 16 años, pues lo normal es poder ir a consulta ya sin necesidad de que tu madre o tu padre te estén. Si eres menor de 16 años, pues yo consultaría con el orientador o orientadora del centro. Vamos a tener ahora una figura en los centros educativos que son los coordinadores de bienestar y protección, que van a tener un papel muy importante en esta situación, pero debe quedar claro que efectivamente si no tienes dinero para acudir a un psicólogo, lo primero que tienes que saber es si efectivamente necesitas acudir a un especialista, y ahí hay figuras intermedias, mediadores, como son los orientadores, el coordinador de bienestar y protección del que hablaba, algún profesor, tutor, jefe de estudios que te pueda ayudar a canalizar esa situación, porque no siempre es necesario acudir al psicólogo o a la psicóloga, lo dice alguien que es de esta profesión y que tiene una responsabilidad en este caso. No podemos psicologizarlo todo. Hay veces que lo que necesitamos es tener un contacto con compañeros, con amigos, con personas adultas y más que nos permitan reequilibrar la situación que estamos viviendo y nos ayuden a convivir con esa situación de malestar que tenemos. Muy bien. Y bueno, nos ha llegado otra pregunta. Sí. Quieren saber si sabéis ¿cuál ha sido más o menos el año en el que más fallecimientos ha habido por el suicidio? ¿Y cuáles podrían ser las posibles causas, ¿no? Porque quizás a lo mejor con crisis o con la pandemia, ¿no? ¿Quieres contestar? Pues los datos, a lo mejor tú lo sabes mejor, pero tenemos registro de hace 30 años y lo que sí sabemos es que los datos que manejamos no demuestran la realidad, ¿no? Siempre se dice que está infradatado, ¿no? Los 3.941 personas que se suicidaron en el año 2020, pues creemos que no refleja esta realidad, porque muchas veces pues o no hay una carta de despedida o no se estudia bien esa situación y se confunde a lo mejor o se incluye dentro de otra muerte pues por accidente o otra. Entonces el dato exacto, ¿tú crees? Sí, el año que más suicidios ha habido es el 2020. Bueno, claro. Sí. Y que es el último dato que tenemos oficial por el Instituto Nacional de Estadística, aunque ya se puede encontrar datos provisionales del año 21. Normalmente el Instituto Nacional de Estadística va con un año y medio de demora en mostrar los datos, pero dice bien Raquel. Lo que se sabe es que hay, no se sabe si un 5, un 10%, bueno, un 5, un 10, un 15% más de muertes por suicidio de las que quedan reflejadas y señaladas. Preguntan también, ¿y esto por qué pasa? Bueno, la pandemia, el tiempo que pasamos confinados y demás, ha hecho mucho daño a las personas, pero ha hecho mucho daño a todo el mundo, a los que estaban bien y a los que estaban regular, lo que pasa, y a los que estaban mal.
Lo que pasa es que a los que estaban mal y regular les ha hecho especialmente más daño, porque eran mucho más vulnerables. Pero vamos a ver qué pasa en el año 2021 con los registros que tenemos. Pero lo que es cierto es que caminamos en un mundo en el que aparentemente tenemos la felicidad ahí a la vuelta de la esquina, la podemos tocar con las yemas de los dedos y realmente lo que parece es que no vivimos en una sociedad que nos acerquemos con facilidad a este estado de bienestar. No estamos bien. Y hay mucha gente, hay mucha soledad. Se está preguntando, la soledad es terrible, la soledad no deseada. La soledad deseada es fantástica. Si yo me voy a pasar 5 días a la playa, a tumbarme viendo la puesta del sol, pero porque quiero estar solo, pues eso es estupendo, ¿no? Pero la soledad no deseada es muy dañina. Es muy dañino también, muy agresivo, pues todo lo que tiene que ver con el mundo de las expectativas, ¿no? Lo que pensamos que vamos a conseguir y lo que luego estamos consiguiendo. Y hay una capacidad de resistencia a la frustración que va a menos. Todas estas cosas están ahí en el origen de todos estos procesos. Y ya como última pregunta que nos han lanzado, ¿cómo podemos lidiar, cómo podemos enfrentarnos a esos malos pensamientos? Sí. Personal, o sea, cada individuo, ¿cómo podemos intentar mejorar para no caer como en un bloqueo, quizás? Bueno, lo primero de todo hay que decirle a este alumno o alumna que ha hecho este pensamiento que lo que a él le preocupa, a mí también me preocupa en mi vida. Es decir, que no somos bichos raros porque nos aparezcan pensamientos extraños y a veces casi podríamos considerar que inexpresables porque nadie los va a entender. Los pensamientos a veces, las ideas aparecen, anidan en nuestra mente y no es fácil, a veces se esconden, parece que los hemos ahuyentado y luego aparecen de una manera brusca y demás, ¿no? Pero se trata de un fenómeno bien conocido. Lo más importante, por ejemplo, con el tema de las autolesiones y demás, que conocemos bien cuál es el ciclo emocional, ¿no?, que genera la autolesión y demás, se trabaja mucho con la idea de determinadas técnicas que permiten detener el pensamiento y trasladarlo a una imagen, a unas sensaciones que sean más favorables y demás. Las técnicas de detención del pensamiento yo las utilizo en mi vida porque y la gente debería utilizarlas porque no siempre estás bien, porque hay veces, ya digo, que anida en tu mente una idea, una preocupación recurrente y demás, y dices, madre mía, es que me va a pasar esto, y empiezas a visualizar lo que te va a pasar, y empiezas a adelantarte en el tiempo. Hay una frase que a Raquel no le gusta nada, que se la cuente, que se atribuye a Mark Twain, que él decía, he tenido muchas preocupaciones en la vida, muy pocas de ellas realmente llegaron a suceder, ¿no? Es decir, que hay veces que nos preocupamos por cosas que todavía no han sucedido. Bueno, aquí hay 3 elementos que hay que considerar. Uno, la capacidad para parar el pensamiento y desarrollar, sobre todo, una actividad diferente. Por ejemplo, por la noche, no cuento cosas que le pasan a la gente, me pasa a mí. Resulta que me despierto con una idea terrible sobre cosas que voy a hacer o que no me van a salir bien o cosas que tengo que hacer y que no tengo. Y entonces, si me quedo en la cama tumbado, pues eso va a seguir ahí enganchado. ¿Y qué tengo que hacer? Cambiar. Me levanto, voy, me tomo un vaso de agua o un trozo de chocolate o algo por el estilo, pero cambiar. Tengo que engañar a la mente, porque si no ella va a seguir. Ahí tenemos como un mono loco especialmente adiestrado para hacernos pupa, ¿no? La segunda cuestión tiene mucho que ver con la capacidad para expresar lo que nos está pasando. Si yo no soy capaz de comunicar con alguien lo que me pasa por la mente y toda esta serie de cuestiones, lo que estoy haciendo es contribuir a que se encapsule
y se haga bola y genere una suerte de dolor emocional crónico. Y luego hay un elemento muy importante aquí que tiene que ver con lo que hacemos los demás. Y este es un mensaje que va a todos y a todas. Cuando nosotros vemos a un compañero o una compañera que lo está pasando mal, no sabemos hasta qué punto le ayudamos con la compañía, con el abrazo, con la escucha, no con las lecciones magistrales de a mí me pasó y yo hice, no, sino estando, acompañando y demás. Porque una de las cosas que más daño hace, y acabo, es el estigma. Es decir, que si además de que lo estoy pasando mal, yo noto que los demás se apartan de mí, pues evidentemente la situación se hace mucho más dolorosa y mucho más compleja. Por supuesto. Pues ya, la verdad es que es un tema muy interesante, es terrible, pero tenemos preguntas muy buenas, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que yo creo que lo vamos a terminar ya. De nuevo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por hacernos conocer más sobre este tema. Y yo por lo menos me voy saliendo mucho más. Muchas gracias también al Instituto por dejarnos este espacio para poder hablar y a todo el equipo técnico sin el que no hubiésemos podido hacer esta sesión. Espero que hayáis estado a gusto y que podáis volver cuando queráis. Aplaudir. Ah, no, espera. Un aplauso, por favor, para estos dos especialistas y personas maravillosas que han estado hoy con nosotros.